Bien, vamos a comenzar con la clase de bioestadística. Lo principal que quiero aclarar es que va a ser una clase muy reducida, ¿sí? Y eso básicamente se debe a que estadística es algo bastante complejo, generalmente los cursos suelen durar años, ¿sí? Y la idea no es tal vez poder razonar y procesar cada concepto y cada contenido como se haría normalmente, hablando de cómo se llega al desarrollo de cada uno de los análisis estadísticos, cómo hacer las fórmulas y demás, sino que vamos a ir directamente al detalle de qué es lo que ustedes necesitan para poder tener su tesis completa y de qué modo van a hacer el análisis, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar clasificando a la bioestadística según el tipo de alcance de estudio que tengan ustedes en su tesis. Sabemos que en la mayoría de las tesis ustedes van a tener dos posibilidades, o que hablen de una tesis en la cual aplicaron un tratamiento, ¿sí? Y por lo tanto iban a tener alcance descriptivo, correlacional e inferencial, o van a tener tesis en las cuales hagan un análisis de una población, ya sea transversal o longitudinal, en cuyo caso el análisis va a ser principalmente descriptivo y correlacional. Y la información que ustedes tengan de este tipo de análisis la van a poder expresar en el texto, ¿sí? Y la van a expresar en el texto, la van a expresar en tablas y aparte pueden o no sumar gráficos. Hoy principalmente vamos a analizar las tablas y el análisis estadístico para que lo puedan hacer en forma apropiada. Entonces, la estadística descriptiva, que sería la primera y la que todos van a realizar en sus estudios, principalmente lo que consiste es en tomar los valores principales respecto a la población o la muestra que ustedes están estudiando y agrupar esos valores para poder presentarlos, ¿sí? No quiero ser redundante con el término, pero básicamente consiste en describir la muestra que ustedes tomaron. ¿Sí? Y van a describir cada una de las variables, ¿sí? Del modo en el cual dijeron que le iban a expresar. Por eso es muy importante que primero ustedes desarrollen un buen marco teórico de justificación de las variables que van a desarrollar y que en la parte empírica de su tesis ustedes primero tengan bien en claro la definición conceptual de la variable y la operacional. Es decir, que es, por ejemplo, el dolor, refiriéndose como una percepción subjetiva ligada o no a un daño potencial, etc. Y por otro lado, la operacional, que es el decir, voy a considerar que el paciente tiene dolor si da más de cero en la escala visual análoga del dolor o en la escala verbal del dolor. Y eso lo hacen para cada una de las variables, ¿sí? La edad, género. Ustedes tienen que poder definir conceptualmente y operacionalmente, y eso es lo que le va a poder permitir después hacer la estadística descriptiva en forma apropiada, ¿sí? Y el análisis de normalidad de la variable va a ser súper importante para esto. Para esto lo que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Es el tipo de variable que vamos a analizar. Si la variable es de tipo cualitativa, es decir, que es una cualidad que se describe en distintas categorías, lo que vamos a hacer es nombrar de cada una de esas categorías el número de sujetos que hay dentro de la categoría y el porcentaje que corresponde. Por ejemplo, si estamos hablando de un estudio sobre personas con algún tipo de amputación, una variable cualitativa sería, por ejemplo, la etiología de la mutación, que es importante describirla. Entonces, en ese caso, podremos decir en una forma inicial dentro de el marco teórico, hablaremos de las distintas causas que llevan una amputación, nombrando estudios o guías de práctica clínica que justifiquen esa clasificación que ustedes están utilizando. Dentro del marco teórico, cuando hablan de variables, nuevamente nombrarán cómo van a ustedes a clasificar brevemente, sin explicarlo, pero al menos nombrar que las amputaciones van a ser de causa vascular, de causa traumática, de causa oncológica, congénita, etc. Y
Cuando ustedes hacen la parte de resultados, van a poner, por ejemplo, que de 50 sujetos que ustedes analizaron, 10 tenían causa oncológica. Entonces van a poner el número 10 y en porcentaje van a expresar que es un 20%. Ponen los dos, 10 como N de sujetos que tenía amputación de esa causa, y entre paréntesis ponen 20%. Bien, eso están las dos formas de expresar en texto y en tabla las variables cualitativas. Pero sabemos que si bien las variables cualitativas las vamos a utilizar principalmente para un análisis general de nuestra muestra, no es con la cual vamos a hacer la mayor cantidad de análisis. Dijimos que le solicitamos como mínimo en general 3 variables cuantitativas fuertes eh, para poder hacer el análisis que vamos a ver a partir de ahora. ¿A qué nos referimos con variables fuertes? Nos referimos a variables que sean objetivas, que tengan una forma de validación apropiada, que ustedes puedan citar el texto, el artículo en el cual esa herramienta ha sido utilizada y validada para analizarlo. Y por otro lado, que ustedes tengan una N apropiada, porque mientras menos N tengan, nosotros le vamos a pedir en general que analicen más variables, ¿sí? Y eso es precisamente para hacer un poco más robustos los resultados de su análisis. Imagínense que si ustedes analizaran dolor únicamente con la escala visual análoga del dolor, 5 sujetos, el análisis realmente es bastante pobre y no demuestra que ustedes hayan puesto mucho énfasis en su estudio. Entonces, nosotros necesitamos generar un equilibrio entre la cantidad de sujetos que ustedes utilizaron y las fortalezas que tiene la herramienta de medición que ustedes han seleccionado. Entonces, cualitativas ya están analizadas, pasemos a las cuantitativas. Cuantitativas sabemos que son aquellas que se evalúan en una forma numérica, ¿sí? Y tenemos que tener cuidado porque hay algunas herramientas que evalúan tal vez con 1, 2 y 3 o 0, 1 y 2, pero que no son realmente escalas cuantitativas. Son herramientas que miden en número el valor final, pero si empezamos a prestar atención, vamos a ver que en realidad ese número no hace referencia a algo medible literalmente, sino que es una categoría. Ese 1 significa poco, o significa mucho, o significa leve, o significa intenso, pero en realidad el rango de números es tan breve, ¿sí? Por ejemplo de 0 a 5 o de 1 a 5, que no hace posible un análisis estadístico matemático en esa variable en particular. Entonces tengan como referencia y presten atención que si ustedes están tomando una variable que mide el resultado en forma numérica, pero que ese número es pequeño, es decir, es un rango menor a 5, seguramente en realidad es una variable cualitativa, solo que el autor que lo desarrolló decidió expresar sus valores finales en número, pero básicamente vamos a distinguir que esos números no son cuantitativos, sino que son cualitativos, porque si hacemos el proceso sencillo de entender que tal vez el 4 versus el 4 es el doble de 2 o no, vamos a ver de que no se puede hacer ese análisis, ¿sí? Si tomamos una escala, por ejemplo, que evalúa el sujeto de 1 a 3, 3 no va a ser el doble de 1,5 en esa escala, porque no existe el valor 1,5, no lo puedo cuantificar, el valor no se puede agregar ese valor a una persona. Y por otro lado, porque por ejemplo 2 tampoco va a ser el doble de 1, ¿sí? 1 tiene un significado y 2 tiene otro significado que no es ser el doble de 1. Entonces, cuando nos encontramos con estas escalas, las vamos a tener que evaluar en forma cualitativa, por más que el valor esté en número. En cambio, sí, es una escala como la escala visual análoga, la escala verbal análoga, en la cual el valor llega hasta 10, en ese caso sí va a ser una escala cuantitativa en la cual el 10 es el doble de 5 o 7 es el doble de 3,5. Se cumple esa pauta. Y por lo tanto vamos a poder hacer el análisis que hacemos a continuación. Como nosotros estamos evaluando, por ejemplo en el caso de los sujetos amputados, 50 sujetos, en un estudio no nos sirve realmente nombrar a los 50 sujetos uno por uno cómo están compuestos o cómo es su cambio con respecto a un tratamiento.
de los 50 sujetos, imagínense que nosotros queremos saber si tienen dolor en su muñón, no nos va a servir evaluar de uno a uno y expresar el valor uno a uno del dolor que tuvieron. Lo que nos interesa es conocer un valor único que nos represente a esos 50 pacientes qué tan bien o qué tan mal estaban al inicio del tratamiento o describiendo esa muestra. Y por eso vamos a utilizar un valor llamado medida de tendencia central, que consiste en determinar todos esos sujetos, si tuviéramos que seleccionar un valor que los represente a la mayoría, ¿cuál sería? Ustedes en el primario y en el secundario aprendieron un valor que ya seguramente lo conocen, que es el promedio. ¿Qué significa el promedio? Sumar todos los valores de todas las personas y dividirlo por la cantidad de personas. Es decir, tomar el valor que tienen las 50 personas con dolor y dividirlos por 50. Y ahí vamos a obtener el promedio, que en estadística descriptiva se suele denominar media y se representa con la M minúscula. Pero a veces, sí, no todos los sujetos tienen valores similares y que los representen entre sí, y tenemos una muestra en la cual la mayoría de los sujetos tienen, por ejemplo, valores bajos de dolor, es decir, tenemos 45 sujetos que tienen un valor de dolor entre 2 y 4, y algunos sujetos que tienen valores completamente diferentes, por ejemplo, 9 y 10. Esos 5 sujetos que no tienen valores entre 2 y 4 tienen valores entre 9 y 10. Eso hace que la media no sea una buena medida, el promedio no sea una buena forma para analizar la totalidad. ¿Por qué? Porque esos valores de los 5 sujetos que tienen muchísimo dolor van a mezclarse con los de los sujetos que tienen menos y que son la mayoría. Y nos va a dar un valor que no representa ni todos los sujetos que tienen menos ni todos los sujetos que tienen más. Y por eso existen otras formas, aparte de la media, de representar a esa muestra. Y para eso vamos a utilizar la mediana, ¿sí? Es decir, que cuando la muestra no tiene lo que llamamos una distribución normal, vamos a tener que analizar la mediana. En cambio, si los sujetos tienen una distribución normal, vamos a tomar la media. Y van a ver que hay un montón de estudios en los cuales en vez de analizar la media, analizan la mediana. Esos en general son estudios de los cuales tienen pocos sujetos por grupo. En general, si tenemos menos de 15, menos de 20 sujetos en un grupo, tenemos mucho riesgo de que la distribución no sea normal. Es decir, que haya sujetos que varían demasiado respecto a este valor que presenta la mayoría y que hacen de que la muestra no se conforme en forma normal. Entonces, ¿cómo vamos a determinar si nuestra muestra tiene una distribución normal, por ejemplo, para la edad, por ejemplo, para el dolor? Lo que vamos a hacer es utilizar lo que se conoce como test de Shapiro-Wilk. Y este es el único test que no vamos a poder analizar con Excel, ¿sí? Hay un montón de herramientas que ustedes pueden bajar en forma gratuita, como el Statistics 10 o el SPSS. Hay un montón de programas, ustedes pueden elegir cualquiera. Yo voy a mostrarlo con el Statistics en el que tengo, pero ustedes pueden bajar cualquiera gratuito y analizan con el test de Shapiro-Wilk si para cada variable, para cada grupo, la distribución es normal o no. En base a eso, ustedes tienen que seleccionar si la muestra la van a analizar con la media o con la mediana, ¿sí? Pero ese valor de tendencia central sí o sí lo tienen que sacar para todas las variables cuantitativas que tengan. Ahora bien, nos puede pasar que la media en un grupo nos dé un valor de 3. Y eso puede ser porque justo todos los sujetos tenían valor 3, o puede ser porque había muchos sujetos con valor 0 y muchos sujetos con valor 6, y esto terminó dando un promedio de 3, una media de 3. Entonces, no solo nos interesa saber por un único valor representar todos, sino que aparte queremos ver qué tantos digamos, se dispersan de ese valor promedio la mayoría de los sujetos. Para saber si, porque mientras más se dispersen, más variada va a ser la muestra, ¿sí? No es lo mismo que todos tengan un valor de 3 a que la mayoría de los sujetos varíen de 0 a 6. Entonces, aparte de esta medida de tendencia central,
que es la media o la mediana, vamos a tener medidas de dispersión. Es decir, el desvío estándar que se aplica para la media o el rango intercuartil que se aplica para la mediana. Y acá es cuando lo voy a simplificar. Yo no quiero que conozcan la fórmula a partir de la cual obtenemos el desvío estándar o el rango intercuartil o la mediana. Simplemente lo que quiero que entiendan es que es importante tener los dos valores, el de tendencia central y el de dispersión. ¿Por qué? Porque cada uno nos brinda información diferente y cuando nosotros analizamos el resultado de un tratamiento, cómo está compuesta la muestra, cuando analizamos una muestra, lo que nos interesa es conocer ambos valores. Entonces, vamos a aprender a calcular los dos, que hacer el cálculo es súper sencillo. Si a ustedes les interesa conocer más respecto a cómo se obtienen estos resultados o lo que representan, lo pueden hacer con la bibliografía que tienen de consulta, pero a mí lo que más me interesa es que ustedes puedan calcularlo y analizarlo para que después podamos ver cómo vamos a hacer con los grupos dentro de su muestra. Entonces, si nosotros, el test de Shapiro-Wilk nos da que la medida de tendencia central debemos usar, porque es una distribución normal, debemos utilizar la media, vamos a utilizar la media junto con el desvío estándar. En cambio, si el test de Shapiro-Wilk nos da de que la distribución es anormal, vamos a utilizar la mediana con su rango intercuartil. Si volvemos un segundito, ¿sí? El test de Shapiro-Wilk, que lo vamos a analizar para determinar si la variable tiene distribución normal o no, va a dar este resultado, es decir, nos va a indicar si con lo que llamamos un valor de P. Si ese valor de P nos da mayor de 0,05, vamos a decir que la distribución es normal. En cambio, si la P nos da menor a 0,05, vamos a decir que la distribución no es normal. Por lo tanto, si la P nos da mayor a 0,05, vamos a utilizar media y desvío estándar. En cambio, si la P nos da menor a 0,05, vamos a decir que la distribución es no normal para esa variable y por lo tanto vamos a utilizar la mediana con el rango intercuartílico. Pero siempre las variables, las variables cuantitativas nos van a estar expresadas en alguno de los dos formatos, ¿sí? Que los dejamos acá a modo de recuerdo. Entonces, algo importante, una de las primeras cosas que vamos a hacer en la medida que vayamos obteniendo las variables cuantitativas, saber si la distribución es normal o no, e ir calculando la media y el desvío estándar, o la mediana con su rango intercuartil, es determinar aparte la igualdad de las muestras. ¿Por qué? Imagínense que ustedes están comparando un grupo de sujetos con antecedentes de 15 de tobillo con otros que no tienen antecedentes de 15 de tobillo. Y están viendo test de equilibrio. Por ejemplo, están viendo cuánto duran en apoyo sobre ese pie en segundos si han tenido o no antecedentes de 15. Sabemos que el resultado va a estar medido en segundos, es decir, es una variable cuantitativa, pero lo que necesitamos poder determinar es si existen diferencias entre ese grupo o no. Para determinar si existen diferencias entre una variable al inicio de un tratamiento, por ejemplo, entre un grupo y otro, lo que vamos a utilizar es lo que se conoce como prueba de T. Después todo va a quedar igual escrito en el Excel, como es el nombre de la fórmula y cómo lo buscan en Excel. Todas estas fórmulas de media, mediana y la prueba de T lo vamos a utilizar desde Excel directamente. Pero nos va a dar un valor de P, como sucedía con el test de Shapiro-Wilk, pero la diferencia va a estar en que lo vamos a analizar en forma inversa. Vamos a decir que existen diferencias entre los grupos si la P nos da menor a 0,05. ¿Bien? Y si nos da mayor a 0,05, vamos a decir que las muestras son iguales. Es decir, que no hay diferencias en las pruebas en la cantidad de segundos que tardó un paciente o un grupo con
realizar, digamos, este test si la P nos da mayor que 0,05. Si nos da menor que 0,05, vamos a decir que fueron diferentes. Nosotros deberíamos tener en cuenta lo siguiente, pues ese dato lo tenemos que analizar. Más allá de que con el valor de P sabemos si las muestras al inicio fueron iguales o no, lo que tenemos que hacer es razonar. Por ejemplo, si estamos hablando de este ejemplo de tratamiento, perdón, este ejemplo de sujetos evaluando el equilibrio según si tenían antecedentes de 15 de tobillo o no, lo que nos va a dar es que, por ejemplo, si nos dio esta P de 0,045, que es menor a 0,05, vamos a saber que las muestras fueron diferentes. Y lo dejamos a eso en la conclusión, que realmente el test da diferente según si tenían antecedentes de 15 de tobillo o no. Pero cuando, por ejemplo, estamos aplicando un tratamiento, y vamos a aplicar un tratamiento en dos grupos diferentes, un grupo control y un grupo experimental, y el valor de P nos da al inicio menor a 0,05, lo que nos está indicando es que los grupos son diferentes al inicio. Y nosotros deberíamos tratar, cuando aplicamos un tratamiento, que tanto el grupo experimental como el control sean iguales al inicio. Si no, nos puede marcar que hay diferencias antes de aplicar el tratamiento. Y esas diferencias se pueden trasladar al tratamiento. Demos otro ejemplo. Imagínense, por ejemplo, que ustedes quieren tratar este esguince de tobillo, los sujetos que tienen antecedentes. Y ustedes, al azar, organizan un grupo control y un grupo experimental para el grupo experimental aplicarle un tratamiento y el grupo control aplicarle otro. Lo que nosotros deberíamos observar es que esta prueba de inestabilidad de tobillo es igual y da el mismo valor para el grupo control que para el grupo experimental. ¿Para qué? Para saber de que los dos grupos parten de un mismo inicio, que no hay uno que arranque más grave que el otro. Entonces, en ese caso, nosotros deberíamos intentar de que la P sea mayor a 0,05. ¿Qué significa eso? Que los dos grupos son iguales al inicio del tratamiento. Esperamos tal vez que después uno mejore más que el otro, pero que el punto de partida sea igual. Entonces, si llegásemos a observar de que con la prueba de T al inicio del tratamiento una prueba nos muestra de que un grupo es diferente del otro, para esa variable, debemos después marcarlo en el apartado, no solo los resultados, sino en la discusión. Porque si ustedes, por ejemplo, les pasa que el grupo experimental tiene mucho mejor estabilidad de tobillo que el grupo control, es probable que cuando le apliquen el tratamiento, el grupo experimental tenga mejores resultados al final que el grupo control, porque partieron desde una mejor base. Entonces, aparte de entender el cálculo de la P, yo no me voy a centrar en la parte matemática de cómo se calcula, pero sí lo que me interesa es que ustedes después al leer un estudio o cuando ustedes tengan sus resultados, analicen correctamente qué significa si las muestras son iguales o no y qué valor tienen. Para estudios transversales se hace un análisis simplemente de si son diferentes o no y lo ponen, pero cuando es un estudio basado en un tratamiento, ustedes tienen que después marcar que los grupos no eran iguales y que eso puede haber influido en el tratamiento, ¿sí? O que precisamente nos quedamos tranquilos en que para todas las variables los grupos eran iguales. Entonces ya analizamos, ¿sí? O hablamos de cómo describir cuando la variable es cualitativa y qué cosas debemos describir cuando la variable es cuantitativa. Y cuando la variable es cuantitativa, repasemos, describimos una medida de tendencia central y una de dispersión, que puede ser mediana con rango intercuartílico o media con desvío estándar, dependiendo de si la muestra se comporta en forma normal o no, y ese cálculo es para cada una de las variables. Lo que ahora estamos analizando es, si tenemos un grupo, que tenemos la muestra dividida en dos grupos, necesitamos ver si esos dos grupos, al inicio, son diferentes o son iguales. Para eso vamos a utilizar la prueba de T, ¿sí? Que hay varias pruebas de T, ¿sí? Existen varias, ya vamos a ver los nombres específicos para cada una, pero con la prueba de T lo que vamos a analizar es el valor que nos da P.
Si la P nos da menor que 0,05, significa que los grupos son diferentes. En cambio, si la P nos da mayor a 0,05, significa que los grupos son iguales. Y en lo posible sería positivo de que ambos grupos sean iguales, ¿sí? Pero si llegase a pasar que los grupos son diferentes al inicio de un tratamiento, no es que ustedes hayan hecho algo mal, simplemente lo importante es que después lo pongan en el texto. ¿Bien? Entonces, pasemos al Excel para ver cómo hacer el cálculo puntualmente de esta parte. Entonces, si vamos al Excel van a ver que el Excel tiene distintas pestañas, ¿sí? Tienen una pestaña de los datos de estudio, que este es un ejemplo que yo les di, que tienen en Word acompañándolo para que puedan practicarlo. Tienen las fórmulas, que esto es lo que les dije, por ejemplo, para analizar la estadística descriptiva tenemos todo esto que vimos. El análisis de normalidad, la media, el estándar, la mediana, el rango intercuartílico. Para el rango intercuartílico vamos a ver que necesitamos hoy calcular el cuartil 1 y el 3. Y lo que les dije del T-Student, que específicamente para hacer el análisis de diferencia entre grupos, ¿sí? Vamos a analizar esto que se llama T-Student para dos muestras suponiendo varianzas iguales. ¿Sí? Este es importante conocerlo. Es el que vamos a utilizar para la parte descriptiva, suponiendo varianzas iguales. Entonces, ¿qué es lo que les puse acá aparte? Más allá del nombre, lo que tienen analizado es la fórmula que utiliza Excel para poder sacar esa cuenta. Por ejemplo, si quieren sacar la media, pueden poner el símbolo igual, la palabra promedio y entre paréntesis la columna que tiene los datos de la edad. Si ustedes quieren sacar la mediana, hay distintas formas, pero ponen igual, cuartil, todos los datos de edad, punto y coma y el número 2. 2 representa la mediana, ¿sí? Cierran paréntesis y van a obtener. Entonces, no quiero que lo memoricen viéndolo ahora, ¿sí? No quiero que lo anoten ni nada, porque eso lo que quiero mostrarles es que les va a quedar en el Excel. Lo pueden descargar y tienen ahí todas las fórmulas. Vamos a tener la tabla 1, ¿sí? Que la tabla 1 en la mayoría de los estudios que ustedes tomen de kinesiología, tabla 1 es la tabla que es la primera que se ponen resultados y que describe y sintetiza los hallazgos al inicio, en la muestra del inicio, antes de hacer ningún otro tipo de análisis, ¿sí? Y ahí van a estar tanto las variables cuantitativas como las cualitativas. Por ejemplo, en este caso hipotético, nosotros tenemos que analizar la edad, el tiempo de evolución en semanas, que son variables cuantitativas, que se miden en años y en semanas. El género, que es una variable dicotómica o politómica, como ustedes la hayan analizado, pero básicamente, como dijimos, como hay distintas categorías, lo que vamos a tener que analizar es la cantidad de sujetos que tuvo cada categoría y el porcentaje que representa respecto al total. Como habíamos hecho el análisis hoy de sujetos amputados, por ejemplo, si tenemos 10 sujetos de los 50 que tienen causa de amputación oncológica, vamos a poner género oncológico, número 10 y entre paréntesis 20%. ¿Sí? Y después tenemos distintos test que evaluamos al inicio, el Time Up and Go, el FGA, el DHI, y fíjense que yo a la tabla le puse el nombre, la tabla 1, puse que es una tabla con características generales al inicio, y después puse el apartado de notas. Eso debería estar en todas sus tesis, la tabla 1, en la cual describan estas cosas siempre con un título prolijo, un número de tabla, y por otro lado las notas. Por ejemplo, yo acá no voy a poner los nombres completos porque me ocuparía mucho espacio, pero sí pongo al final qué significa pre-T, qué significa post-T, qué significa TUC, qué significa DHI. Cada una de las siglas que utilizo, cada uno de los símbolos que utilizo en el texto de la tabla, abajo lo anoto y especifico qué es. ¿Bien? Entonces, ¿qué vamos a observar? Yo debería en una tabla 1 describir por un lado la muestra en general. Entonces tenemos el total en el cual ustedes van a poner media con desvío estándar o mediana con rango intercuartílico según el test de Shapiro-Wilk del grupo experimental.
vamos a hacer lo mismo, y del grupo control vamos a hacer lo mismo. Es decir, describimos la muestra en general y hacemos un análisis por subgrupo, según quién quedaron en el grupo control y quién quedaron en el grupo experimental. Y esto es lo que yo le decía del test de T, ¿sí? Este T que figura la función acá, el test de student para dos muestras suponiendo varianzas iguales, es el que está en tabla 1, y acá vamos precisamente a analizar si hay diferencias entre el grupo control y el grupo experimental para la edad, también lo vamos a analizar para la evolución en semanas, y lo mismo para cada una de las variables cuantitativas. Vamos a analizar si existen diferencias o no entre el grupo control y el grupo experimental, para saber si el punto de partida de estos dos grupos es similar o no. Entonces, ¿cómo vamos a hacer este cálculo? Analicemos primero calcular la media, ¿sí? Imagínense que ustedes quieren calcular la media y el desvío estándar de cada una de los grupos. Acá tenemos los datos de todos los sujetos, ¿sí? Voy a hacer primero este análisis. Tenemos todos los sujetos que van del 1 al 30. Tenemos la edad que tienen cada uno, el género, y fíjense que las tablas las expresamos siempre con números porque a Excel le resulta más fácil analizar números que palabras. Y la mayoría de los programas estadísticos incluso no permiten poner palabras, sino que permiten poner números. Entonces, si ustedes quieren saber qué significa este número, es que yo puse, por ejemplo, que mujer se representa con 0, hombre se representa con 1. Tienen que el Time Up and Go, el DHI, el FGA, acá tienen las siglas, ¿sí? Puestas para cada uno de las siglas que utilizamos en esta tabla. Esta tabla nosotros no la vamos a publicar en la tesis. Es la tabla en la cual nosotros fuimos analizando los datos de los pacientes. Y por último, del grupo, ¿sí? Queremos saber control o experimental, que 0 va a ser control y 1 va a ser grupo experimental. Por ejemplo, ¿sí? Lo importante es que ustedes le asignen un valor y después vamos a hacer el análisis correspondiente. Entonces, tenemos acá, por ejemplo, la edad de todos los sujetos. ¿Bien? Hay distintas formas de poder hacer el análisis. Ustedes podrían hacerlo en forma individual, si vienen a la parte de fórmulas, tienen la fórmula para sacar la media, tienen la fórmula para sacar el desvío estándar, la mediana, el rango intercuartílico, etc. Entonces, en este caso, ustedes podrían poner para sacar la media de la edad, ustedes ponen el símbolo igual y fíjense que se las va a ir marcando la celda y se los va a ir también marcando en la parte superior. Y ustedes van a poner, por ejemplo, media y fíjense, recuerden siempre que tienen la fórmula acá. Entonces, ustedes ponen igual, ponen promedio, abren paréntesis y seleccionan todas las edades, ¿sí? De los 30 sujetos. Cierran el paréntesis. Fíjense que acá arriba ya les quedó armada la forma. Igual, promedio, y entre paréntesis toda la columna con los años. Le dan Enter y les va a dar el valor de la edad, del promedio de edad de todo el grupo, ¿sí? Y este valor ustedes lo pueden pasar directamente a la tabla número 1. Perdón, justo ese valor numérico no lo vamos a poder copiar. Entonces, vamos a pasar 40,9 a la tabla. Y ya tenemos el primer dato que sería la media. Nos faltaría calcular el desvío estándar. Insisto, acá tienen la fórmula y se calcula igual. Ponen igual, dev.m y todos los valores de edad. Y esa es una forma de hacer el cálculo, ¿sí? Haciéndolo individualmente. ¿Qué otra posibilidad tenemos? Si ustedes vienen acá, activan una función que se llama análisis de datos. Si ustedes no la tienen activa, lo que tienen que hacer es venir a archivo, vienen a opciones, vienen a complementos, en complementos vienen a
Esperen que se cargue. Ahí va. En complementos vienen a administrar complementos de Excel, que tienen que tener seleccionado eso, complementos de Excel, y ponen ir. Y ahí se fijan que esté marcada con tilde la casilla de herramientas de análisis. Le dan a aceptar y ahí les va a aparecer esta función dentro de datos, que es análisis de datos. Entonces ponen análisis de datos y van a poner que quieren hacer un análisis de estadística descriptiva, y acá les va a pedir que seleccionen rango de entrada, es decir, todo lo que ustedes quieran analizar, ¿sí? Entonces venimos acá y seleccionamos. El número de sujeto no lo queremos seleccionar, ¿sí? Porque no nos interesa analizar el número de sujeto. El número de sujeto es simplemente en qué orden fueron ingresando al estudio, que no nos interesa. Pero, por ejemplo, edad, género, tiempo de evolución, todo lo demás queremos analizar. Entonces, todo eso lo vamos a analizar. Vamos a dar Enter. Vamos a poner que los rótulos se encuentran en la primera fila. Fíjense que yo había seleccionado de esta parte de edad, género y demás. Me interesa saber, una vez que me tire los análisis, precisamente esos datos. Entonces, rótulos de la primera fila los seleccionamos para que tengamos los nombres de qué nos está dando la información. El rango de salida que ustedes seleccionan, si quieren que se los arroje en esta misma hoja, si quieren que sea en una hoja nueva o incluso en un Excel nuevo. Y yo le voy a poner que quiero que sea una hoja nueva, que sea descripción. ¿Sí? Y lo que quiero es que saques un resumen de estadística. Le doy a aceptar y van a ver que se me va a crear una pestaña nueva que se llama descripción. Y fíjense que tengo analizada la edad. Vamos, fíjense que el género no es una variable cuantitativa, por lo tanto, el género y los datos que me da no me interesan, ¿sí? ¿Por qué? Porque están analizados en forma cuantitativa, pero son cualitativos. Por lo tanto, eso lo elimino, no me interesa. Entonces, a partir de ahora ya tengo de cada una de las cuestiones que necesitaba calcular el análisis. ¿Qué me va a interesar de esto? La mediana, la media, el desvío estándar, ¿sí? Entonces, de acá, yo ya tengo el cálculo de la media con el desvío estándar, y acá puedo directamente este 13,2 pasarlo a la tabla 1. Y presten atención de que van a ver que la media y el desvío estándar, el desvío estándar siempre se pone entre paréntesis y el rango intercuartílico siempre se pone entre corchetes. Y el desvío estándar siempre es un único valor y el rango intercuartílico son dos valores, porque como el nombre le indica va a ser un rango, va a ir de un número más chico a un número más grande, es un rango. En cambio el desvío estándar es un número único. Cuando analizamos la media y el desvío estándar vamos a ir poniendo así: media y entre paréntesis el desvío estándar. Y fíjense que ya tenemos el valor de mediana, que lo podemos poner, ¿sí? Disculpen. Tenemos acá en descripción, voy a pasarlo cerca, se me queda al lado. Descripción, la mediana es 41,5. Entonces puedo escribir acá 41,5. ¿Qué me falta calcular? Ya tengo la media con el desvío estándar de la edad y la mediana, y me falta calcular el rango intercuartílico. ¿Cómo hago para calcular el rango intercuartílico? Necesito tener el valor del cuartil 1 y del cuartil 3. ¿Y cómo hago para calcular el cuartil 1 y el 3? Pongo igual, cuartil, los datos de la variable y punto y coma 1. Entonces, vamos acá. Voy a poner cuartil 1 para no confundirme. Y acá voy a poner cuartil 3. Y voy a calcular precisamente, voy a poner igual, cuartil, abro paréntesis, selecciono todas las edades. Y vayan siguiendo la fórmula acá arriba, como la voy haciendo, pongo punto y coma.
Yo todavía no he dado enter ni nada. Pongo punto y coma y dijimos que necesitamos poner 1 porque es el cuartil 1. Cierro paréntesis y le doy enter. Y ahora necesito calcular el cuartil 3. Entonces pongo igual, cuartil, abro paréntesis, nuevamente selecciono todos los números, punto y coma, 3, cierro paréntesis y le doy enter. Entonces ya tengo que el cuartil 1 es 31,5 y el cuartil 3 es 47, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a poner corchete 31,5 guión 47 y cerramos el corchete, ¿bien? Ahí me quedó justo el símbolo de corchete mal, al revés, pero lo quiero mostrar rápido, así les dejo ese valor. Entonces vamos a la tabla 1 y acá directamente reemplazamos y le sumamos a la mediana el rango intercuartil. Entonces acá ya tenemos calculado, ¿sí? La mediana con el desvío estándar y la media con el desvío estándar y la mediana con el rango intercuartil. Eso mismo lo tenemos que hacer también para el grupo experimental y para el grupo control. Entonces, lo que deberíamos hacer es, por ejemplo, ya hicimos este cálculo, vamos borrando esto para no generar confusiones, total, esos datos ya los pasamos. Tenemos el análisis general, pero ahora tenemos que hacer el análisis por subgrupo. Entonces lo que hace falta es sumar la opción de filtro. Van a venir a datos, por si no conocen el filtro, y seleccionan acá. Les va a aparecer esta flechita y eso lo que les va a permitir es seleccionar, por ejemplo, solo los datos del grupo control. Entonces ahora solo les quedan los datos del grupo control. Vamos a hacer lo siguiente. Copiamos estos datos. Ponemos tabla grupo control. Esto lo pueden hacer en la misma pestaña, ¿sí? Y lo copian ahí. Vamos de vuelta. O crean una pestaña nueva. Y le ponen grupo control. Y listo. Entonces, básicamente lo que tienen que hacer ahora es repetir el análisis que hicimos recién. Con el análisis de datos, estadística descriptiva. Seleccionamos los datos que queremos analizar. Enter sin querer, disculpen, vamos de nuevo. Entonces, tenemos el grupo control. Vamos a análisis de datos, estadística descriptiva, aceptar. Vamos a seleccionar qué datos queremos analizar, ¿sí? Y tomamos solo este grupo, ¿sí? Que son 15 sujetos, que son todos los de el grupo control. Fíjense que en grupo solo figura 0, pues son todos los del grupo control. Damos Enter para tomar esos datos. Ponemos que los rótulos están en la primera fila. Y lo que le vamos a poner es que directamente salgan acá, en esta misma hoja. Vamos a seleccionar que queremos que queden acá. Esta es otra posibilidad. En el ejemplo anterior, cuando analizamos todo el grupo, yo creé una hoja nueva para que me ponga los análisis de datos. Acá lo que estoy haciendo es seleccionando para que estos datos me queden dentro de la hoja de análisis de grupo, ¿sí? Del grupo control en este caso. Le ponemos que queremos un resumen de las estadísticas y le damos a aceptar. Y entonces, nuevamente, ¿sí? Para que no genere confusiones, el género, por ejemplo, no nos interesa. Pero tenemos todos los demás datos, el tiempo de evolución, cuando era el valor inicial, final y demás, y acá vamos a ir obteniendo la media de cada una de las cosas que después van poniendo. En la tabla 1, la media o la mediana de tiempo de evolución, del Time Up and Go, del FGA, del DH. Y así van completando. En este caso, para el grupo control, lo mismo hacen para el grupo experimental, y ya tenían el análisis hecho dentro de descripción, que era de toda la muestra.
¿Por qué? Porque, bueno, acá ya nos va a quedar conformado, nos falta solo un dato, nos queda conformado todos los datos, entonces ustedes ahora en su casa deberían abrir el Excel y ponerse a practicar de sacar todos estos valores. ¿Qué es lo último que nos falta calcular? Y con esto terminaríamos como la primera parte de descripción de la muestra, lo que sería estadística descriptiva, el valor de P, es decir, calcular si hay diferencia entre el grupo control y el grupo experimental. ¿Cómo lo voy a hacer? Bien, ustedes fíjense que cuando vamos a la parte de fórmula, para calcular diferencia de muestras, tenemos la T de student para dos muestras suponiendo varianzas iguales. Esa es la fórmula que deberemos utilizar. T de student para dos muestras suponiendo varianzas iguales, P una cola. Eso anótenselo, yo lo repito, digamos, pero para que ustedes lo tengan en cuenta que ese es el valor que vamos a sacar ahora. Entonces, vamos de nuevo. Lo que necesitamos tener diferenciado, ¿sí? Para este caso en particular, es los valores del grupo, acá tenemos el grupo control, nos faltaría crear una pestaña de grupo experimental. Entonces, ahora cambiamos del grupo, tenemos seleccionados los del control, quitamos esos y vamos a poner los del experimental. Copiamos estos valores. Vamos al grupo experimental y los pegamos, ¿sí? Los del grupo control ya los habíamos visto, ¿sí? Los teníamos copiado, vamos a pegarlos de nuevo. Vamos a grupo control. Fíjense que acá me había faltado copiar la edad, entonces lo pegamos de nuevo. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Tenemos una tabla de grupo control y una tabla de grupo experimental. Todas nacen de la tabla única que ustedes tenían, que es esta, que es la original, la que figura desde el inicio, ¿sí? Y para poder hacer todos los análisis ahora de diferencia entre grupos, tenemos esta tabla. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Vamos a ir, por ejemplo, a el grupo experimental, no importa donde ustedes hagan el análisis, y vamos a hacer diferencia edad. Entonces, esto para que nos acordemos que estamos tratando de calcular si hay diferencias de P en la edad. Entonces, seleccionamos la casilla del costado, ponemos análisis de datos, y lo que vamos a buscar es el estadístico que nombramos recién, la prueba de T, ¿sí? Y si ustedes prestan atención, acuérdense que, si no la recuerdan, tienen la fórmula acá. La prueba de T suponiendo que las varianzas son iguales. Entonces, análisis de datos, prueba de T suponiendo que las varianzas son iguales, damos a aceptar. Nos va a pedir que pongamos, por ejemplo, los valores del grupo de edad del grupo experimental. Entonces lo seleccionamos, le damos Enter, y ahora vamos a copiar los del grupo control, que los del grupo control están obviamente en la casilla del grupo control, y seleccionamos la edad del grupo control. Y le damos Enter. Acá vamos a considerar que la diferencia entre hipótesis es 0. Seleccionen ese valor, no los quiero confundir explicándoles qué es, pero siempre se selecciona 0. Y dijimos que lo importante de la P es si es mayor o menor que 0,05. Ese 0,05 es lo que significa, se denomina alfa o significancia estadística. Es el punto de corte, el punto de quiebra a partir del cual consideramos si los grupos son iguales o no. Y para algunos estudios en kinesiología siempre utilizamos 0,05, pero a veces en otros estudios más específicos se utilizan 0,01 o 0,001. Entonces, en este caso, como es kinesiología, estamos en kinesiología, tomamos 0,05. A ustedes no les va a figurar, pero ustedes escriben ahí 0,05 y lo dejan escrito. ¿Dónde ponemos el análisis de salida? Seleccionamos que yo quiero que esté acá. ¿Bien? En esta celda. Le dan Enter. Y listo, tienen seleccionados los valores de un grupo, los valores del otro grupo, que la diferencia es de 0.
el alfa es 0,05 y el rango de salida, es decir, dónde vamos a querer que figure la información final. Damos Enter y acá figura que la prueba de T para 2 muestras, considerando varianzas iguales, y acá tienen el cálculo de la media de la variable 1, de la media de la variable 2, es decir, la media del grupo experimental, la media del grupo control, la varianza, que la varianza en realidad es un cálculo que se hace a partir del desvío estándar. Y acá llegamos al valor que debemos tener en cuenta, la P. Que la P es de una cola, ¿sí? Yo se los dejé anotado en la parte de fórmula, y es este el valor que nos interesa. Pero fíjense que la P tiene un montón de números. Acá hay dos posibilidades, ¿sí? Que ustedes vean que les da un número altísimo, por ejemplo, P 5, tanto, y tiene una letra E en el medio y demás, con lo cual no es un número, sino que es una fórmula, porque tiene letras y tiene un número muy grande, o que les aparezca la P con este valor pequeño, pero con muchos decimales. Entonces, si es el primer caso, si les aparecen letras y demás, lo primero que deberían hacer es ir a la parte de inicio y seleccionar que la celda tenga una distribución o una exposición de número. ¿Bien? Entonces, al ya poner número, les va a poner directamente, sigue estando presentado como número, pero solo les va a mostrar 2 dígitos, ¿sí? 0,04. El número completo lo tienen arriba, pero el número que ustedes quieren es 0,04. Entonces, ese valor es el valor de P que nosotros queríamos en el resultado. Entonces, vamos a ir a la tabla 1 y vamos a poner que el valor de P es 0,01. ¿Sí? Y fíjense que acá me marca 3 dígitos. Y yo no quiero 3 dígitos, quiero 1. Entonces voy a venir a esta función, que está en inicio, para que me quite un dígito. Porque yo quiero el valor expresado acá. Perdón, 0,04. Disculpen, lo copié mal. Entonces, vamos de nuevo. Para hacer igual ustedes pueden ir y volver en el video, pero acuérdense, la función está en datos, análisis de datos. Selecciona la prueba de T para 2 muestras suponiendo varianzas iguales, y primero van a seleccionar la edad del grupo experimental, después van a seleccionar la edad del grupo control, van a seleccionar que el nivel de significancia o el alfa es de 0,05, y acá les va a tirar el valor de P. El valor de P es 0,04, y ese es el valor que necesitamos copiar, y lo vamos a poner en la tabla 1. Ahora hagamos el análisis de esto, sino el análisis matemático, sino qué significa. ¿Qué significa que la P sea 0,04? Dijimos que a nosotros nos importa si es mayor o menor a 0,05. En este caso es menor. 0,04 es menor a 0,05. Y dijimos que si esta diferencia menor a 0,05, cuando hacíamos el cálculo de T, es que los grupos son diferentes. Entonces, ¿qué deberíamos hacer nosotros ahora? En el texto, ¿sí? Esto ya nos va quedando expresado para la tabla, pero en el texto nosotros pondremos, en el texto del Word, ¿sí? Yo simplemente lo quiero mostrar ahora para que quede claro. Vamos a poner que las muestras, por ejemplo, la muestra estaba conformada por sujetos de 40,9, y entre paréntesis ponemos la media, 13,2, o la mediana, ¿sí? Con el rango intercuartílico de años de edad. Y acá aparte pueden poner el género, el inicial, el final y demás, ¿sí? Ponen todo en una misma oración, la edad, el género, todo. Y después van a poner, se observaron diferencias entre grupos para el valor de edad. ¿Qué significa eso? Que antes de comenzar el tratamiento, los pacientes tenían diferencia en edad. Y si estamos hablando justo de un tratamiento para síntomas relacionados con el equilibrio o demás, que haya diferencia en edad podría marcarnos diferencia
en el tratamiento. Por lo tanto, siempre vamos a buscar esos datos, dejarlos expuestos, ¿sí? Entonces, tenemos cómo formar la tabla 1, en la cual nos figuran los valores al inicio. Ustedes ahora practiquen el sacar en su Excel y con el Word que tienen en la página, sacar cada uno de estos resultados, cada una de las P's, busquen determinar de qué variables numéricas había diferencias estadísticamente significativas entre los grupos antes de comenzar el tratamiento. Es decir, que P's eran menores a 0,05. ¿Bien? Lo ideal, insisto, es que para estudios de tratamiento, como planteé este caso, que todas las P's den mayor a 0,05, es decir, que los grupos sean iguales antes de comenzar el tratamiento. Bien, con eso finalizamos la parte de análisis descriptivo. Bien, cualquier duda que tienen, obviamente lo pueden consultar, tienen bibliografía, si ustedes tienen complicaciones a la hora de hacer ese análisis, o más que nada, dificultad para hacer el análisis no creo que tengan, sí pueden llegar a tener dificultad para interpretarlo, ¿sí? Entonces, si ustedes ven que ya sacaron toda la tabla, pero no saben bien cómo expresar, piden obviamente una reunión de consulta y vemos precisamente cuál es la duda que tienen, ¿sí? Pero ustedes ya siempre traten de tener bien presentada su tabla de datos de estudio, con las referencias necesarias, y conformar su tabla 1, en la cual van a poner todas las variables de estudio y van a expresar los valores totales de la muestra, los valores del grupo experimental, los del grupo control, y ver si hubo diferencias o no significativas con la prueba de T, suponiendo varianzas iguales. Y si tienen dificultades para la interpretación, ya cuando vienen con la tabla es mucho más fácil poder hacer el análisis de qué significan esos valores, que ustedes vengan a la consulta con la tabla incompleta, con la tabla mal hecha y demás. Entonces, si ustedes ven que incluso no saben cómo llenar esta tabla, es porque probablemente les falta repasar un poco qué era una variable, cómo se definen, qué eran las variables categóricas, las variables numéricas, las cualitativas, las cuantitativas. Entonces, por favor, si ven que tienen esas dudas, traten de repasar un poquito lo que hemos visto en las clases iniciales, porque toda la bioestadística se desprende de que obviamente manejen bien los conceptos iniciales que vimos a principio de año, de que es una variable, cómo se comporta, etc. Bien, entonces, con esto finalizamos esta primera. Ahora vamos a continuar con el análisis correlacional.